Eso debe ser para el Señor, ¿no? Porque yo no soy nadie. Y va a ser difícil para mí mantenerme detrás del púlpito porque yo camino por todas partes. Entonces de una vez le aviso al camarógrafo, se ponga aguzado. Pero bueno, yo sé que lo del stop, yo sé que es para mí, pero no se preocupe, hermano. Vengo equipado con mi esposa, que ella con señales me dice desde un principio, ya estuvo. Pero bueno, ¿cómo han estado todos ustedes? Qué bueno, se siente la presencia de Dios en esta convención, ¿no? Pero voy a ser francos con ustedes, estoy un poco desanimado de mi propia persona, voy a ser franco con ustedes, porque deberíamos de haber puesto más énfasis, porque les voy a decir, yo deseo que el año que entra no quepamos en este lugar. Entonces les pido y les animo que el año que entra, como pastores, como líderes, y si no tienen ese liderazgo, empiecen de una vez a decir: hey, el año que entra tenemos que traer a más personas, porque la evangelización comienza con la primera persona que te topas, y ahí es donde debe de comenzar. Y precisamente les vengo a traer mi testimonio, y no voy a tratar de alargarlo mucho, porque es simplemente mi testimonio, y el enfoque es Cristo, no es Mario, ¿no? Pero sí es importante que aprendan y que sepan mi testimonio. Yo soy recién entrado a la convención, en sí estamos tramitando la membresía de la convención, pero en realidad yo me siento bien bendecido con esta convención. Nos ha apoyado al 100%, y el primer breakout session con Joshua Driscoll, déjeme le digo, fue de gran bendición para mi vida, y me siento ya listo, capacitado para salir y empezar a traer personas a los pies de Cristo, y espero que ustedes también sientan ese mismo ánimo, ¿no? Pero mi historia comienza años atrás. Yo les puedo decir que comienza aproximadamente cuando yo tenía como 17 años. Mis papás eran católicos, y católicos de hueso colorado, como se dice, y ahí me llevaban a la iglesia católica, y era algo que yo sentía que yo ya tenía una relación con Cristo, pero era una religión más, no una relación, ¿no? Y a veces nos vamos en ese viaje y nos pensamos que eso es lo que debemos estar haciendo, cuando en realidad no lo es. Pues un día mis papás los invitaron a que fueran a un servicio cristiano, y ellos fueron. A las 2 semanas me dijeron: mijo, te queremos llevar a una iglesia nueva. Les dije: bueno, pues vamos. A llegar a esa iglesia, empezó la alabanza, y vi que estaban aplaudiendo, y vi que estaban las personas con las manos levantadas, y yo enojado me senté en la banca y crucé de brazos y dije: ¿por qué me trajeron a un concierto si yo quería ir a la iglesia, ¿no? Yo bien molesto con ellos. Pues fue después de tiempo que llegué a conocer que en realidad le estábamos alabando a Dios con todo nuestro ser, y eso es lo que el Señor espera de nosotros, pero yo no lo comprendía porque era un bebito, ¿no? Entonces, conforme fue caminando el tiempo, yo conocía de Dios, mas no conocía a Dios, ¿no? Y es como Job, ¿no? Conocía a Dios, pero llegó el punto que tuvo que conocer a Dios. Pues llegó ese tiempo para mí, después de años, muchos años después. Yo en ese lapso todavía iba a la iglesia cristiana, pero era para checar como dijo el hermano en el breakout, dijo, para ponchar la tarjeta nomás, y decir: yo fui, ya cumplí, Señor. Y al salir de allí, es más, me iba con los amigos a ir a hacer vagancias, ¿no? Porque era religión, era checar la cajita, y simplemente ya. Pues la idea es de que conforme fue pasando el tiempo, el Señor fue tratando conmigo al punto de que lo conocí. No fue de que conocía de Él, sino que lo conocí. Pues ¿cómo pasó eso? Pues después de un tiempo el Señor me mandó después de muchos años de desobediencia, me dijo: ¿sabes qué? Tengo que tratar con tu vida, pero no puedo tratar aquí en Nuevo México. Me inscribí en las Fuerzas Armadas, me vine yendo a los Marines, y al corto tiempo después de haberme ido, me casé con mi esposa, y pues yo según estaba viviendo la vida, ¿no? Viajando, nos fuimos a vivir a California, pero en realidad no nos alcanzaba para nada financieramente. No teníamos ni cómo para pagar la gasolina para irme al trabajo. Entonces el Señor fue allí donde empezó a trabajar con mi vida. No hallábamos maneras de cómo conectar las finanzas ni nada, pero aún así yo no estaba atento a la voz de Dios.
Solo que tuvo que venir pasando es de que me llamaron a que tenía que ir a mi primer tour de guerra, que me tenía que ir a la guerra, a Irak. Entonces después de tiempo me fui para la guerra y allí fue donde el Señor empezó a tratar en mi vida. En la soledad, bajo el estrés de voy a llegar a sobrevivir este día. ¿Qué es lo que sigue para mi vida? Empecé, yo estaba en infantry, en infantería, entonces era la primera línea de guerra, ¿no? Y fuimos los primeros que llegamos a Babilonia, que viene siendo el centro de Irak, y así es que fuimos los primeros en llegar. Entonces en ese lapso en el que iba caminando, vi muchas cosas horrendas, y fue donde empecé a cuestionar a Dios, preguntarle a Dios: Dios, si tú existes, ¿por qué estás permitiendo estas cosas? Y fue de que yo empecé a verme con un chaplain y preguntarle estas preguntas. Y el chaplain era más católico que entonces él me estaba tratando de llevar por ese rumbo, ¿no? Y tienes que tú tener religión, y era bien religiosa la cosa. Pues después de tiempo me hirieron en Irak. Yo estaba en medio de una calle con mi mochila en mi pecho y pidiéndole al Señor: Señor, si tú me rescatas de esta, yo te entrego mi vida, Señor, te lo prometo, te entrego mi vida. ¿Y saben qué pasó? El Señor me rescató. El problema es de que Él es fiel para con nosotros, pero nosotros no a Él. Después de esa jornada yo me regresé a casa. Bueno, en ese tiempo me mandaron a Alemania, y estuve un tiempo en Alemania. Después me mandaron para atrás a Kuwait, y de Kuwait me vine para mi casa, y hubo un tiempo de terapias y que me estuvo rehabilitando. Pero después de que salí de las terapias, se me olvidó de mi promesa y yo regresé al mundo. Y no les digo que nomás regresé peor. Pero entonces déjeme le digo lo que pasó. Dios dijo: ¿no quieres entender la primera vez? Te voy a volver a mandar. 6 meses después de que yo ya había cumplido con el tiempo, me mandaron para Irak. Y déjeme les digo, 3 meses después de que llegué a Irak, estaban las circunstancias exactamente iguales. Estaba en medio de la carretera, con mi mochila en mi pecho, gritos por donde quiera, sangre huele, se miran las balas rojas que vienen. Si se pueden imaginar un poquito de lo que estoy hablando, estoy allí diciendo: Señor, si me rescatas de... Y fue cuando, fue mi momento, todos los hemos tenido. El Señor me estaba hablando bien fuerte en ese momento, y le volví a decir: Señor, si me rescatas de esta, te voy a entregar mi vida. Y déjeme le digo, esa vez fue suficiente para mí. Lo que pasó después de ese momento fue algo bien radical en mi vida. Yo dentro de mí empezó una hambre insaciable por la palabra de Dios. Me mandaron a hospitales y empecé a moverme a diferentes lugares a tratar de sanar, y mientras estaba en esos hospitales yo leía la escritura insaciablemente y no hallaba cómo llenarme, y yo realmente no hallaba cómo la salida a esto, pero aún tenía preguntas. Pues al regresar me senté a hablar con un chaplain allí en Camp Pendleton, California. Y yo le dije al chaplain: mire, si usted me contesta todas estas preguntas que yo tengo, inconsistencias a mi religión católica, conforme a la escritura, créame, yo voy a ser el más fiel a la iglesia católica. Pero enséñeme estas cosas que no consisten, que no están, nomás no checan una con la otra. Pues no pudo. Me mandó con un sacerdote. El sacerdote tampoco pudo. Al corto tiempo fue de que se sentó alguien conmigo a presentarme el evangelio de nuevo, pero a través de la escritura. Y allí donde yo ya había leído la escritura varias, es más, se me hace que como en los primeros 6-7 meses la había leído casi 3 veces desde principio a fin. Claro, la estaba leyendo como si fuera un libro, no la estaba estudiando, pero ya tenía el entendimiento.
So, conforme se fue desarrollando ese entendimiento y esa sabiduría, que el Señor me empezó a abrir el entendimiento de lo que Él quería para mi vida, fue de que entonces algo para mí en ese momento era algo trágico. Me dijeron: usted ya no puede seguir en el servicio, usted ya cumplió su tiempo, ya lo hirieron 2 veces, 2 Purple Hearts, 2 corazones morados, y ya no puede seguir. Al pasar eso yo dije: ok, Señor, esto es lo que yo sé hacer. Lo único que yo sé hacer es ser un soldado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y Dios me mostró que Él quería que yo fuera un soldado, pero un soldado para Cristo. Y de ahí para adelante fue de que no hallaba cómo saciar esa hambre, cómo llenarla. Y voy a ser francos con ustedes, me agarró un pastor, me puso bajo su ala, el pastor Carlos Bonofox, no sé quién los conozca por aquí. Me tomó bajo su ala y realmente me discipuló. No nomás me daba mis sobadas de espalda cuando las necesitaba, sino que también se quitaba el cinto cuando era necesario, ¿no? Y fue de que me discipuló, y fue de que me mostró el camino del Señor. Al poco tiempo después yo sentí un llamado también bien insaciable a que el Señor me estaba llamando a plantar una iglesia. Pero yo no sabía el concepto plantar iglesia. Simplemente yo sentía que Dios quería que yo empezara un estudio, que empezara algo. Pues de allí de que empezó, que había una necesidad en una iglesia. Esa iglesia se llama Alameda Baptist Church. A raíz de esa iglesia fue de que se me abrieron las puertas de empezar un servicio en esa iglesia. Comenzamos con 3 familias, simplemente 3 familias, estudios. Y al poco tiempo después el Señor fue trayendo frutos a esa iglesia. Y ahorita tenemos aproximadamente, empezando este año, empezamos como con 54 personas. Estamos hablando de como 1 año y 2 meses atrás que iniciamos el estudio. Déjeme le digo, la jornada no ha sido fácil. Han habido tiempos donde siento que le dan a uno las patadas, ¿no? Que se tiene que arrodillar uno y decir: Señor, ¿sabes qué? Yo sé que yo no puedo solo. Y si yo me amarro a mis fuerzas, no voy a poder. Todos tenemos ese punto de desesperación. Yo lo tuve que tener 2 veces. Primera vez en Irak, segunda vez en Irak. ¿Cuántas veces ustedes tienen que el Señor le tenga que hablar fuerte para que usted escuche? Déjeme le digo, el Señor nos está llamando a que haya un avivamiento en Nuevo México, que haya un avivamiento en sus áreas. ¿Quiénes van a empezar ese avivamiento? ¿Quiénes van a ser los primeros? Hace tiempo atrás fui a una conferencia en Dallas, Send Conference se llamaba, y allí dijeron que este momento se convierta en un movimiento. Y yo les animo, aunque parezca que seamos pocos, el que importa está presente en todos lugares. Y que el día de hoy, este momento se convierta en un movimiento en su iglesia. Les animo a que cuando regresen a sus iglesias, ustedes les digan: el tiempo es hoy. No es vamos a esperarnos y el año que entra empezamos a evangelizar. Yo cometí ese error este año pasado. Dije: este año nos vamos a enfocar en los que tenemos y vamos a crecerlos, pero para el año que entra nunca van a estar listos, porque el tiempo es ya. El tiempo es levantarse y decir: el tiempo es ya. Les pido que estén conmigo en oración, porque yo sé que el Señor quiere hacer algo poderoso con el lado hispano, con toda la iglesia bautista. Él quiere moverse. ¿Qué vas a hacer tú? Dijo a alguien más temprano, y no quiero echarlo debajo del camión, ¿no? Pero si no van a ayudar, que no estorben, dice esa persona. Y ¿sabe qué? Se me quedó grabado. Y déjenme les digo, es tiempo de levantarnos y no estorbar, ayudar. Oran conmigo, por favor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, este momento, Padre, que tú nos has entregado, Padre. Este momento, Padre, marcado, Señor, por esta fecha, Padre, convirtiéndose no solo en un momento, sino en un movimiento, Señor.
en que se convierta en que podamos impactar no nomás a nuestras familias o nuestras comunidades, Señor, sino a nuestro estado, no solo a nuestro estado, sino al mundo entero, Padre. Te pido, Señor, que nos utilices, Padre, como herramienta, Padre. Utilízanos, Padre, como sea tu voluntad a que se haga, Padre. Pero sí lo que te pido, Padre, es de que se vea un avivamiento, Padre. Que se vea, Padre, que tu mano poderosa, Señor, se mueva bien palpable, Padre, en nuestras congregaciones, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser tus pies y tus manos. Ayúdanos, Padre Santo, a darnos esa fortaleza que tú solo nos puedas dar. Esa paz, Señor, ese poder, Padre, que en tu nombre, Señor, se ha llevado a cabo varias, innumerables milagros, Padre. Te pido, Señor, que en ese mismo fuerza, Señor, pueda descender en nuestras almas, nuestro espíritu, Padre, para que podamos caminar como tú lo hiciste, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.